todas las células se desintoxican y tienen sus propios procesos de desintoxicación. Pero esta desintoxicación profunda a nivel celular no se produciría de forma óptima y correcta, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Y sobre todo que sean métodos que estén validados, ¿no? Que hay muchos estrógenos altamente reactivos que siguen haciendo esa función y se van acumulando. Y tenemos esa clínica estrogénica que se llama, ¿no? Podemos focalizar solo en el glutatión, sino que en la ruta metabólica que implica el poder producirlo, pero también el poder regenerarlo, ¿no? Que aquí hay dos enzimas clave, la glutatión sintetasa y la peroxidasa, que se encargan de producir y reciclar. Producir y reciclar. LCN Podcast nace para difundir los beneficios de la micronutrición y mejorar tu salud y bienestar. Hasta ahora hemos hablado de micronutrición, de la importancia entre la interconexión de todos los nutrientes y cómo juntos trabajan de manera sinérgica en esta orquesta que llamamos metabolismo. Nuria Capdevila, licenciada en Biología, máster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster en Nutrición Humana y Dietética, máster en Nutrición, Medicina y Práctica Ortomolecular y máster en Psiconeuroinmunología y Endocrinología, que es una comunicadora excepcional y que ya conoces, vuelve a acompañarme hoy para hablar sobre detoxificación. Bienvenida, Nuria. Muchas gracias, Carlos. Encantada de volver a estar aquí con vosotros. Muy bien, ya sabes lo que toca ahora. Toca esas preguntas del público que hemos cogido. Hoy solo te traigo un par, así que te lo pongo fácil, ¿vale? En la cual me tienes que responder con un sí o con un no. Venga. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Los órganos tienen sus propios procesos de detoxificación. Sí. Los suplementos de alcachofa y cardo mariano van bien para detoxificar el hígado. Aquí podría decir que tienen una acción. Y la última. Si los órganos tienen sus propios procesos de detoxificación, no hace falta suplementar. No es del todo cierto, ¿no? Muy bien. Sin más dilación, pues empezamos ya con la entrevista. ¿Cuándo se considera que realmente estamos desintoxicando el organismo y qué no es la desintoxicación? Vale. Antes de contestar estas dos preguntas, quería hacer un previo. Que seamos todos conscientes que todas las células se desintoxican y tienen sus propios procesos de desintoxicación. Antes has comentado que cada órgano tiene sus recursos, sus mecanismos, pero las células también. Entonces tenemos que ser conscientes de ellos. Por lo tanto, una correcta desintoxicación será aquella en la que todas las células puedan desintoxicarse correctamente. Y de ahí que sea una desintoxicación celular y, por lo tanto, multiorgánica. Es decir, que todos los órganos que están implicados en la desintoxicación puedan hacerlo correctamente. Aquí lo que es necesario, lo vamos a profundizar, ¿no? a lo largo de este capítulo, pero es importante que la célula disponga de esos elementos esenciales, esos micronutrientes, ese contexto metabólico agradable para ellos para que puedan desintoxicarse. Y dando respuesta a tu otra pregunta, ¿qué no es desintoxicar? Pues evidentemente tenemos, yo creo que en la población o en la gran parte de la población que dice, bueno, pues me voy a desintoxicar. Pues relacionan o relacionamos en ocasiones desintoxicar con ir más al baño, por ejemplo, o tener una diuresis más elevada, deshincharse, que también lo es. Pero, por ejemplo, unos métodos basados solo en esto, en incrementar la diuresis, o tampoco es para criticar estos métodos, ¿no? Pero solo a base de zumos verdes, por ejemplo, no nos podríamos desintoxicar. ¿Que nos pueden ayudar? Sí, nos pueden ayudar. Pero esta desintoxicación profunda a nivel celular no se produciría de forma óptima y correcta, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Y sobre todo que sean métodos que estén validados, ¿no? A veces soy muy pesada en esto, validadas como a nivel científico, que tú puedas buscar publicaciones que realmente pues veas que tiene un sentido, que tiene una armonía, ¿no? Realmente tenemos que ser muy respetuosos con la bioquímica de la célula. No solo podemos incidir en un solo punto, sino que tenemos que tener en cuenta, tener una mirada amplia
¿no? Y en el aspecto de la desintoxicación o la detox, que también se le llama, es aún más importante tenerlo en cuenta. Estamos expuestos a diario a gran cantidad de tóxicos, ¿no? ¿Me podrías decir un poco cuáles son y cómo nos pueden afectar a nuestro organismo? Pues mira, realmente es que es una barbaridad este aspecto, ¿no? Si tenéis oportunidad de leer algo al respecto, por ejemplo, hay un pope que se llama, que es Nicolás Olea, que habla de esto, a los que estamos expuestos, desde las cremas que nos ponemos, hidratantes, desde los desodorantes, desde los contaminantes ambientales, en casa, el solo hecho de determinados materiales, cuando nosotros enchufamos un electrodoméstico y se produce una liberación de unas sustancias que son altamente tóxicas para nosotros, la wifi que está por todas partes, ¿no? También hay estudios muy bonitos de cómo afecta a nivel de la célula y cómo altera esta célula la exposición continua a esta red wifi, ¿no? Es muy, muy importante. Hay personas que son más sensibles que otras, pero realmente a nivel tendríamos lo que serían estos tóxicos exógenos, ¿no? Los que estamos en contacto. Ya hablemos, evidentemente, farmacología en exceso o de forma continuada, alcohol, tabaco, alimentos procesados que también nos intoxican, esos serían los tóxicos exógenos, ¿no? Seguro que me he dejado alguno, pesticidas, etcétera, etcétera, pero que estamos, por el solo hecho de vivir, ya estamos expuestos a muchos de ellos, ¿no? Pero también tenemos unos tóxicos que son endógenos. Y dirías, vale, ¿es que nosotros producimos también tóxicos? Sí, realmente. Y son aquellos derivados de nuestro propio metabolismo. Por ejemplo, cuando nosotros sintetizamos una hormona y ya la hemos utilizado, esta hormona se tiene que metabolizar, por lo tanto la tenemos que eliminar. Y de aquí tenemos también, pueden existir estas hormonas mal metabolizadas que también pueden ser tóxicas. O pasa lo mismo con los neurotransmisores. O cuando hay una infección, etcétera, los restos celulares que se han dañado también se tienen que eliminar. Es decir, son esos tóxicos endógenos. Y a ese conjunto de tóxicos endógenos, los que fabricamos nosotros y los que nos vienen de fuera, lo podríamos denominar la carga tóxica. Es decir, toda esa carga que nosotros tenemos que metabolizar, ya venga de fuera o produzcamos nosotros de forma endógena o propia, ¿no? Y ahora que hemos hablado de esa carga tóxica, ¿dónde se produce la desintoxicación? Es decir, ¿cómo eliminamos todo ese acúmulo de sustancias de desecho? Aquí hay un protagonista que creo que la mayoría de nosotros lo tiene claro, que es el hígado, ¿vale? Pero, evidentemente, no solo el hígado se encarga de desintoxicar o detoxificar, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta lo que se llaman los órganos emuntorios. ¿Cuáles son? Son aquellos que cuando nos estamos formando, ¿vale?, que somos solo unas células que se van reproduciendo, tienen un mismo origen, ¿de acuerdo? Y son todo lo que son a nivel renal, los riñones, la piel, los pulmones, el intestino, ¿vale? Entonces, cada uno de estos órganos tiene una función. Por ejemplo, a nivel renal, pues ya sabemos que se excretan esos tóxicos a través de la orina. A través del pulmón, pues podemos eliminar gases y compuestos volátiles. A través del intestino, pues a través de las sales biliares, etcétera, podemos eliminar a través de las heces otros compuestos que también es otra vía de eliminación. O también a nivel de la piel, a través del sudor, también eliminamos esos tóxicos. Por lo tanto, es un conjunto, como siempre, ¿no? Lo has comentado, es una orquesta. Tenemos que tener en cuenta que todo funciona de forma armónica. No nos podemos centrar en un solo órgano. Tenemos que tener en cuenta que todo tiene que funcionar de forma óptima para que todo el proceso sea el correcto y tengamos los resultados esperados, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es ese proceso de detoxificación? ¿Es algo que se produce en todas las células o es algo que va por fases o dentro de esos órganos pues cada uno se encarga de algo en concreto? A nivel general podríamos decir que la detoxificación se produce básicamente en 3 fases, ¿vale? Y ahora aquí es un poco denso,
¿vale? Vamos a intentarlo explicar de la manera más sencilla posible, pero que podamos comunicar el significado de esto, ¿vale? Esta carga tóxica, en primer lugar, entra en la fase 1. ¿Cuál es el objetivo principal de esta fase 1? Pues hacer más solubles en agua estos tóxicos. Lo que se llama es hacerlos más polares, ¿vale? Entonces, ¿quién se encarga de esto? Pues es un conjunto enzimático, que es el famoso citocromo P450, que es un conjunto de enzimas que lo que hace son hidroxilar, etcétera, hacer una serie de reacciones, pero que lo que hace, que es muy importante, es que esta carga tóxica, estos tóxicos, produce unos metabolitos intermediarios que son altamente reactivos. Uh-huh. Y esto es muy interesante porque fijaros que de forma fisiológica el proceso de desintoxicación supone la generación de estas especies altamente inestables y además de gran cantidad de estrés oxidativo, de radicales libres, ¿no? Que en otro capítulo, si queréis profundizar, hemos entrado más de lleno en ello, pero que actúa como una señalización. Esto es muy importante porque estos radicales libres, para poder contrarrestarlos, nosotros tenemos que tener bien armado este sistema antioxidante. Y en la fase de desintoxicación, estos micronutrientes básicos que actúan para contrarrestarlo son imprescindibles. Si volvemos a los metabolitos intermediarios, aquí participan en esta fase 1 micronutrientes como la vitamina A, la C, la E, el magnesio, lipoico, etcétera, etcétera. El glutatión, famoso glutatión, participan en esta primera fase, ¿vale? Entonces, este citocromo P450 se puede ver alterado o puede ver modificado su actividad por varios factores. Puede ser que genéticamente nosotros tenemos alguna isoforma que se llama, pues que nos funcione más lentamente. Pueden haber algunos fármacos pues, que enlentezcan o aceleren este citocromo P450, o simplemente hay algunos compuestos, algunos fitoquímicos que pueden pues, alterar ese funcionamiento del citocromo P450, ¿no? Por eso esa respuesta que te he comentado en el examen inicial, ¿no? Que te decía, bueno, alcachofa y tal, ¿tienen una acción? Tienen, pero bueno, tenemos que hilar un poco fino en este sentido, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos en función del contexto de cada paciente. Bien, hemos pasado la primera fase, ¿no? Tenemos esos metabolitos intermediarios altamente reactivos. Y estos metabolitos intermediarios entran en fase 2. Lo que se denomina la fase de conjugación, que el nombre ya nos indica que lo que hace este metabolito intermediario es conjugarse, unirse, ¿no? Con otros grupos químicos, pues grupos metilo, grupos sulfato, el ácido glucurónico, también se conjuga con aminoácidos como pues, la taurina, etcétera, etcétera. Y aquí taurina, glicina es necesaria, etcétera, etcétera. Y otros micronutrientes, ¿vale? Entonces, aquí se forman conjugados, ¿sí? Estos conjugados entran en fase 3 si todo ha ido bien, ¿sí? Aquí en fase 2 pues, se pueden metabolizar estrógenos, neurotransmisores, etcétera, etcétera, que pasan tanto por fase 1 fase 2, pero en fase 2 es especialmente importante, ¿no? Entran en fase 3 y la fase 3 pues, es eliminación vía renal o intestinal por las heces, pues que estos conjugados se eliminan si todo va bien. Si no va bien, ¿qué pasa? Que estos conjugados vuelven al inicio y se incorporan a la carga tóxica que ya tenemos, que tenemos que iniciar su metabolización, pero además se nos añaden estos. Por lo tanto, tiene que ser una orquesta súper coordinada y sincrónica, ¿no? Y claro, y ahora la pregunta que me surge es, dentro de esas 3 fases de detoxificación, ¿siempre son lineales, constantes, o cabe la posibilidad de que haya una primera fase que esté acelerada, por ejemplo, y la otra, debido a que tengo determinados déficits de nutrientes, pues no me funcione tan bien? ¿Eso es posible? Es posible. Entonces, ¿qué pasa si tengo una fase 1 lenta? Si tengo una fase 1 lenta, pues esa carga tóxica se va a quedar ahí esperando a poder metabolizarse, y además puede ser que se incremente todo lo que es el estrés oxidativo y por lo tanto esa carga tóxica más el estrés oxidativo, etcétera, etcétera, nos puede provocar esa sintomatología que es muy típica, pues fatiga, neblina mental,
mucha clínica que es muy típica de esta fase 1 lenta, ¿no? Como te he dicho, si tenemos algunos polimorfismos, etcétera, pues se nos puede acumular esta carga tóxica. Y es muy típico, es muy interesante poder saber si esa persona a la que se quiere desintoxicar, etcétera, poder un poco evaluar cómo está esas fases, cómo están, ¿no? ¿Y de qué manera se puede evaluar? A ver, siendo estrictos, podríamos tener una analítica de polimorfismos, por ejemplo, del citocromo P450. Si tú sabes que esa persona ya está tomando cierta medicación, por ejemplo, la típica fluoxetina, hay estudios que realmente pueden enlentecer esta fase 1. Por lo tanto, ya tienes alguna señal, alguna pista de que eso va a ir más lento. Por lo tanto, tú tienes que ser consciente que vas a necesitar aún más ese apoyo de micronutrientes, porque si sabes que va lento y se te pueden acumular, tienes que cerciorarte que esos metabolitos acaben pasando, ¿no? Acaben pasando a fase 2, ¿no? Uh-huh. Hemos dicho que si tenemos una fase 1 lenta, toda esa carga tóxica, tanto endógena como exógena, se acumula y está ahí esperando, ¿no? Como si fuera aquello, pues, un peaje, ¿no? Se va haciendo todo el tránsito. Perfecto. ¿Y qué pasa si tengo una fase 1 rápida? Si tengo una fase 1 rápida, se metaboliza súper rápido, pero ¿qué pasa? Que llega a la generación de estos metabolitos intermediarios, estas moléculas altamente reactivas, y se incrementan, porque imagínate que tenemos esta fase 1 rápida y, en cambio, esa fase 2 igual está lenta. Entonces, aquí tenemos un acúmulo de estos metabolitos altamente reactivos, ¿no? Esto pasa muchas veces, es muy típico en la metabolización de estrógenos, ¿no? Que hay muchos estrógenos altamente reactivos que siguen haciendo esa función y se van acumulando. Y tenemos esa clínica estrogénica que se llama, ¿no? Entonces, esto sería también una clínica, una sintomatología que te puede indicar, pues, que esa fase 1 va muy rápido, porque están ahí encallados los pobres. Y claro, si tú no tienes otra vez esos sistema antioxidante, antiinflamatorio para poder contrarrestar el estrés oxidativo de esas moléculas altamente reactivas, pues puedes tener otra vez ese problema, ¿no? Entonces, es interesante mezclar un poco lo que es la teoría con alguna clínica que nos podamos encontrar, ¿no? Que tú te puedas identificar con ello, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Bueno, entiendo que si tenemos una fase 2 lenta se acumulan esa serie de sustancias de desecho más reactivas. ¿Y qué pasa si tenemos la fase 3 alterada? Claro, la fase 3 alterada, imagínate, tenemos esos conjugados que están en fase 3. Esa fase 3, si no existe una correcta función renal o a nivel intestinal, se pueden reabsorber estos conjugados, ¿vale? A nivel intestinal. Entonces, aparte de permeabilidad intestinal, etcétera, etcétera, se reabsorben y vuelven otra vez al inicio. Por lo tanto, también es un problema, ¿no? Entonces, tenemos que otra vez insistir en el concepto de armonizar estas fases y cuidar cada una de ellas, ¿no? No solo incidir en que la fase 1, porque han habido épocas que a nivel de la ciencia se ha dicho, no, tenemos que potenciar fase 1. No, la fase 2. En realidad es un conjunto, tienes que armonizarlo, tienes que hacer que la fase 1 pase correctamente con los micronutrientes de apoyo, en los micronutrientes antioxidantes, la fase 2, ¿no? Con esos aminoácidos, ese glutatión, y esa fase 3 que se produzca correctamente. También cuidar a nivel intestinal, ese epitelio, esa inflamación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es todo un conjunto, ¿no? Si eres profesional de la salud y quieres conocer más sobre los beneficios de la micronutrición, suscríbete a la zona profesional del laboratorio LCN haciendo clic en el link que encontrarás en la descripción del episodio. Justo ahora acabas de decir que en la fase 2 hay un elemento, que es el glutatión. ¿Nos podrías explicar qué es y cómo nos puede ayudar a desintoxicar el organismo? Sí. Mira, Carlos, el glutatión es, definición formal, ¿vale? Es un tripéptido, es decir, está formado por 3 aminoácidos, el ácido glutámico, la glicina y la cisteína, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros poder formar este glutatión,
Básicamente hay 2 aminoácidos que son más limitantes. ¿Qué significa eso? Que si no los tenemos en niveles óptimos, pues esa producción de glutatión no la podemos realizar de forma correcta. ¿Por qué? Porque el ácido glutámico a través de la alimentación básicamente ya lo podemos proveer de forma bastante segura, ¿vale? Entonces, este glutatión, ¿cómo nos puede ayudar a la desintoxicación? Pues es muy interesante porque participa tanto en la fase 1, porque se une a estas sustancias tóxicas en cuanto para poder solubilizarlas, y también actúa en la fase 2, de manera que podemos establecer que a medida que nosotros tenemos a nivel más general una carga tóxica elevada, esas sustancias tóxicas, y no podemos desintoxicarla, normalmente tenemos menos glutatión y menos capacidad de desintoxicación. Por lo tanto, una de las estrategias frente a un abordaje de mejorar esa desintoxicación es mejorar el glutatión. Y ojo, aquí quería hacer un inciso. No solo es importante aportar estos precursores del glutatión, sintetizar glutatión, sino también, muy importante, poder regenerarlo. Por lo tanto, aquí tenemos que estar atentos, otra vez, cómo esa ruta metabólica se relaciona, tiene un sentido en cuanto a la producción, pero también el reciclaje. ¿Por qué? Porque el glutatión, hay muchas publicaciones súper bonitas en las cuales ya nos explican que puede ser un biomarcador de patología o de mejora, ¿no? Si tú buscas glutatión a medida que nosotros envejecemos, el glutatión baja, que es fisiológico, ¿sí? Pero en enfermedades como pues la EPOC, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estatosis hepática, infecciones víricas, etcétera, etcétera, pues hay un gran consumo de este glutatión. Por lo tanto, es un marcador muy importante a tener en cuenta, ¿no? En cuanto a poder incrementar este glutatión, no solo en el sentido de detoxificación, sino también en el sentido más homeostático, podríamos decir. Y bajo tu punto de vista, ¿qué crees que es más óptimo? ¿La toma de precursores de glutatión o la toma de glutatión como tal? Directamente, ¿no? Mira, como hemos comentado, para nosotros asegurar esta síntesis regeneración del glutatión, desde el punto de vista metabólico es más importante poder aportar los precursores, es decir, esta glicina, que a nivel de la dieta es bastante difícil conseguir la cantidad óptima y sobre todo fisiológicamente útil, ¿vale? Que son conceptos muy distintos. Y la cisteína, ¿cómo la podemos aportar? En forma de N-acetilcisteína. Es el NAC de toda la vida, ¿no? Que el NAC de toda la vida pues se ha relacionado mucho pues con la capacidad a nivel de mucolítico, etcétera, pero que tiene, si también miráis, os animo a mirar, a leer, a estudiar, también tiene una capacidad antioxidante como precursor de este glutatión. Entonces, estos 2 aminoácidos no trabajan juntos, ¿vale? Iba a decir lamentablemente, pero en realidad es una suerte, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitan de muchos micronutrientes para poder ser transformados, ¿no? Entonces, la vitamina B12, folatos, magnesio, selenio, porque tenemos que pensar que no nos podemos focalizar solo en el glutatión, sino que en la ruta metabólica que implica el poder producirlo, pero también el poder regenerarlo, ¿no? Que aquí hay 2 enzimas clave, la glutatión sintetasa y la peroxidasa, que se encargan de producir y reciclar, de manera que tenemos como el ciclo cerrado. Por lo tanto, ante tu pregunta, para mí, desde mi perspectiva, es mejor aportar estos precursores que el glutatión per se, porque vamos a pensar un poco, ¿no? El glutatión es un tripéptido, ¿sí? Son 3 aminoácidos. Si nosotros lo tomamos de inicio, nos lo comemos, hay un efecto a nivel gástrico, en un pH gástrico, por lo tanto, estos aminoácidos van a ser hidrolizados, que se van a separar, porque lo que hacemos a nivel gástrico es hidrolizar, es separar estos aminoácidos para incorporarlo. Entonces, este glutatión que yo me tomo oralmente, ¿puedo asegurar que luego se vuelve a transformar en glutatión? Bueno,
hay algunos estudios que nos dicen que hay ciertas limitaciones. Luego están otras formas, como son pues, el famoso glutatión liposomado, etcétera, etcétera, que bueno, que hay algún estudio a nivel celular que nos comentan que sí que puede incrementar el glutatión, pero de forma puntual. Entonces, un abordaje más metabólico, más respetuoso con la fisiología, es aportar todos aquellos elementos que participan en la síntesis, no solo los precursores, sino todos los micronutrientes que rodean al entorno metabólico de la síntesis de glutatión. Síntesis, insisto, y regeneración, porque se habla mucho de la síntesis, pero muy poco de la regeneración del glutatión. Así que una vez más, en realidad, pues tenemos que tener en mente como esta visión más global, más holística, más de orquesta que veníamos diciendo, ¿no? Sí, correcto. Es que además es imprescindible y tiene todo el sentido metabólico. Yo que soy bióloga de formación, para mí es especialmente espectacular cuando das un paso atrás y te das cuenta de todas las rutas metabólicas que están implicadas, que sí, que a lo mejor hay que estudiar más para abordarlo, hay que ser más consciente de ello, pero que realmente cuando lo haces y lo sabes, le da más sentido, ¿no? a todo el proceso. Hoy hemos visto que el hígado es el órgano filtrador por excelencia. Todo lo que ingerimos pasa por este órgano vital para ser procesado y enviado al resto del organismo. En cuanto a los xenobióticos o sustancias químicas ajenas al organismo, el hígado los transforma a través de sus fases de detoxificación 1 y 2 para poder eliminarlos cuanto antes. La mejor manera de tener un hígado saludable es aportando una gran cantidad de elementos antioxidantes y micronutrientes que podemos encontrar ingiriendo en una gran variedad de verduras, frutas, recordando que el trabajo en equipo de múltiples nutrientes será siempre lo que marque la diferencia. Si se toman muchos fármacos, se lleva a cabo una dieta occidental o existen situaciones como sobrepeso, obesidad o hígado graso, es posible que algunas de estas fases de detoxificación se vean comprometidas y se acumulen sustancias de desecho que pueden promover procesos inflamatorios. En estos casos, la micronutrición básica y la específica se posicionan como un soporte importante para devolverle al hígado el equilibrio que necesita y tú recuperes tu bienestar. Nuria, muchísimas gracias por tu tiempo una vez más. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ti que nos estás escuchando, si te gusta el contenido de LCN Podcast, comparte este episodio, suscríbete a la zona profesional del laboratorio lcn.com y descubre más sobre cómo la micronutrición puede ayudarte a mejorar tu salud y bienestar, la de tus pacientes o tus seres queridos.